En un pequeño pueblo llamado Ronda, al sur de Andalucía, vivía Antonio, un hombre de 65 años que había empezado a notar que algo en su cuerpo ya no funcionaba como antes. La mañana, aquella que antes comenzaba con un impulso natural y vigoroso, ahora se despertaba vacía, sin ese despertar espontáneo que parecía parte de su juventud. Antonio, con su rostro marcado por el sol y los años, y una mirada algo cansada pero aún llena de dignidad, se sentía perdido. Vestía una camisa blanca de lino, ligeramente arrugada, y unos pantalones de algodón beige que parecían un refugio familiar. En sus manos, siempre fuertes a pesar del tiempo, había una inquietud silenciosa. Antonio había escuchado rumores, consejos malintencionados y soluciones milagrosas, pero nada le había funcionado. Hasta que un día, en la plaza del pueblo, alguien le habló de un médico llamado Eduardo Vasconcelos, un especialista en Sevilla que llevaba más de 30 años ayudando a hombres como él a redescubrir esa conexión con su cuerpo que parecía haberse escapado con el tiempo. Eduardo no ofrecía pastillas ni aparatos incómodos. Su método era diferente, natural y sencillo, basado en el poder del tacto consciente y la paciencia, con cierto escepticismo pero también con una chispa de esperanza. Antonio decidió visitar a Eduardo. En la consulta, un espacio lleno de luz y aromas a jazmín, el doctor, un hombre de mirada amable y voz calmada, le explicó que lo que él sentía no era una derrota sino un cambio, una desconexión que podía revertirse con un simple ritual de 5 minutos al día. Le contó que el cuerpo, aunque envejezca, nunca traiciona, solo necesita ser escuchado y amado de nuevo. Eduardo le enseñó 3 movimientos sencillos. Deslizar suavemente un anillo formado por el pulgar y el índice a lo largo de la zona íntima, aplicar una presión delicada en el perineo, y acompañar todo con una respiración profunda y consciente mientras su mano se movía sobre el bajo vientre. No era un acto de placer inmediato, sino un reencuentro con uno mismo, un despertar lento y respetuoso que activaba nervios adormecidos y mejoraba la circulación. Al principio, Antonio dudó, sintiendo que aquello era más un acto de fe que una solución. Pero cada noche, en la tranquilidad de su habitación, con la luz tenue que se colaba por las cortinas y su camisa desabotonada dejando entrever la piel ya marcada por el paso del tiempo, comenzó a practicar. Se sorprendió al notar una tibieza, un leve pulso, una chispa de vida que parecía renacer bajo sus dedos. La transformación no fue inmediata ni espectacular, pero sí palpable. Al 4.º día, un rayo tenue de aquella antigua fuerza apareció como un visitante inesperado. Al 7.º, su postura se volvió más erguida. Su mirada recuperó un brillo que hacía tiempo no veía. Antonio se sintió renacer, no solo en su cuerpo, sino en su alma, pero aquella noche, mientras meditaba sobre su progreso, sintió un escalofrío y notó un leve zumbido que no venía de su cuerpo, sino de un viejo reloj de pared que comenzó a sonar con un ritmo extraño. Eduardo le había advertido que el camino no terminaba ahí, que había misterios más profundos en su interior por descubrir, y que solo él podría decidir cuándo dar el siguiente paso. ¿Estaría Antonio preparado para enfrentar lo que vendría? ¿Qué secretos guardaba aún su cuerpo y su mente? La historia apenas comenzaba. Tras aquella primera semana de práctica, Antonio comenzó a notar que cada movimiento se convertía en un pequeño ritual sagrado. En su habitación, con las persianas entreabiertas que dejaban filtrar la luz dorada del atardecer, se sentaba en la butaca de terciopelo verde que había heredado de su abuelo. Aquella butaca, con sus brazos gastados y su olor a madera antigua, era ahora su refugio íntimo, el lugar donde reencontrarse consigo mismo. Vestía una camiseta de algodón gris oscuro que se ceñía ligeramente a su torso y unos pantalones de pijama de rayas azules y blancas. Sus pies desnudos descansaban sobre una alfombra de lana suave, y en su muñeca izquierda llevaba una pulsera de cuero que le recordaba que, aunque el tiempo pasara, la vida seguía latiendo bajo la piel. Aquella tarde, mientras realizaba los 3 gestos enseñados por el doctor Eduardo, sintió algo distinto, una vibración leve pero persistente, como un susurro que insistía en salir del silencio. No es solo el cuerpo, pensó, es como si mi mente también despertara. Y, sin darse cuenta, comenzó a recordar momentos olvidados, risas con su esposa Carmen en la cocina, paseos bajo los naranjos de la plaza del pueblo, la sensación del aire salado en sus vacaciones en la Costa del Sol. En ese instante, un pensamiento humorístico cruzó su mente: si esto sigue así, voy a tener que pedirle a Carmen que me deje llevarle a bailar sevillanas otra vez, con mis huesos crujientes, será como una película de miedo. Sonrió para sí mismo, un gesto que hacía mucho no se permitía, pero la noche trajo consigo una inquietud inesperada.
Mientras intentaba dormir, su cuerpo reaccionó con un ligero estremecimiento, una respuesta que años atrás habría celebrado sin dudarlo, pero que ahora le desconcertaba. Se preguntó si todo aquello sería real o solo un espejismo de su deseo. Al día siguiente, decidió llamar a Eduardo para compartir sus sensaciones y dudas. La voz del doctor, cálida y segura, le dijo: Antonio, lo que experimentas es el primer signo de que el camino hacia la reconexión ha comenzado. No es magia, es biología y respeto. Pero también es el momento de escuchar lo que tu cuerpo te quiere contar, sin miedo ni vergüenza. Eduardo le advirtió que cada cuerpo guarda secretos, algunas heridas que necesitan tiempo para sanar, y que la práctica diaria era la llave para abrir esas puertas internas. También le habló de la importancia de la mente, como los pensamientos y emociones pueden ser aliados o enemigos en esta aventura. Esa tarde, mientras paseaba por las calles empedradas de Ronda, Antonio sintió una mezcla de esperanza y miedo. A su lado, una pareja de jóvenes reían despreocupados, y él se preguntó si ese sentimiento de juventud perdida podría realmente regresar. Quizás solo necesito un poco de humor y paciencia, y un buen café con churros, pensó, arrancando una sonrisa melancólica. Sin embargo, al llegar a casa, encontró una carta inesperada en el buzón. No tenía remitente, solo su nombre escrito con una caligrafía elegante y antigua. Al abrirla, las palabras parecían sacadas de otra época, hablaban de secretos familiares, de antiguos rituales andaluces y de un poder oculto que aguardaba despertar. Antonio sintió que su viaje apenas comenzaba y que más allá de la reconexión física, había un misterio profundo que debía descubrir. ¿Quién le había enviado esa carta? ¿Qué verdad escondía su propio cuerpo y su historia? Mientras la luna llena se alzaba sobre los tejados rojizos de Ronda, Antonio se preparó para una nueva noche de práctica, sin saber que esa misma noche, su vida cambiaría para siempre. Las noches en Ronda tenían un encanto especial, con sus cielos estrellados y el murmullo lejano del río Guadalevín, pero aquella en particular parecía cargada de una energía distinta. Antonio, aún con la carta en la mano, la miraba con atención, sus dedos temblorosos acariciando el papel. La caligrafía antigua y la tinta desvaída hablaban de secretos que parecían venir de generaciones pasadas. Decidió seguir el consejo del doctor Eduardo y repetir su ritual con más concentración que nunca. Se sentó en la butaca verde, esta vez con una camisa de lino azul marino, ligeramente abierta en el pecho, dejando entrever un collar de plata que le regaló Carmen en su boda, un símbolo de unión y fortaleza. Sus pantalones de pijama eran ahora de un algodón más suave, y sus pies descalzos rozaban la fría madera del suelo. Empezó con el primer gesto, el suave anillo de dedos que se deslizaba con delicadeza por la zona íntima. La sensación era diferente, más profunda, como si despertara algo dormido no solo en su cuerpo, sino en su alma. Continuó con la presión en el perineo, y al hacerlo, un leve hormigueo recorrió su espalda, haciéndole erizar los vellos. Respiró profundamente, apoyando una mano en el bajo vientre, sintiendo como el aire entraba y salía, sincronizando su cuerpo y mente. De repente, un pensamiento travieso cruzó su mente: con este ritmo, voy a acabar teniendo más energía que un torero en feria. Se permitió una sonrisa, sintiendo que la ligereza comenzaba a vencer la gravedad de sus preocupaciones, pero la calma se rompió cuando un sonido extraño proveniente del reloj antiguo resonó en la habitación. Tic-tac, pero esta vez con una cadencia irregular, como si el tiempo mismo estuviera alterado. Antonio se levantó para mirar el reloj. La caja de madera brillaba bajo la luz tenue, y allí, en la parte trasera, encontró una pequeña inscripción oculta. Solo el que despierta entenderá. Un escalofrío recorrió su cuerpo, pero no de miedo, sino de anticipación. ¿Qué significaba ese mensaje? ¿Quién lo había puesto allí? Mientras sus pensamientos giraban, un susurro casi imperceptible se coló en la habitación, como el eco de una voz lejana que repetía: «Despierta, Antonio, despierta». La noche avanzó y Antonio se acostó, pero el insomnio lo atrapó. En su mente, imágenes difusas aparecían: un hombre mayor caminando entre olivos, una mujer con un vestido rojo que danzaba bajo la luna, símbolos antiguos tallados en piedra. Todo parecía un puzzle que debía resolver. Al amanecer, con el sol filtrándose entre las cortinas, Antonio tomó una decisión. Debía regresar a Sevilla y buscar respuestas con Eduardo. Pero antes de partir, decidió visitar la biblioteca del pueblo, un lugar que había frecuentado en su juventud, donde quizás hallaría pistas sobre aquella carta y el misterioso mensaje del reloj. Mientras se preparaba, se colocó su chaqueta de cuero marrón,
las botas de piel gastadas y un pañuelo rojo al cuello, un toque de rebeldía que hacía sonreír a Carmen. Si vuelvo con más historias de misterio, me va a mandar a dormir al sofá, pensó divertido. Antonio salió de casa, con la sensación de que el verdadero viaje apenas comenzaba, y que el misterio que envolvía su cuerpo y su pasado estaba a punto de desvelarse, pero, en lo más profundo de Ronda, alguien observaba desde las sombras, sonriendo con complicidad. El juego había empezado. Antonio caminaba con paso firme por las estrechas calles de Ronda, el sol de la mañana acariciando su rostro mientras su mente bullía con preguntas sin respuesta. La biblioteca municipal, un edificio de piedra con vigas de madera y vitrales que filtraban la luz en colores cálidos, se alzaba ante él como un santuario de sabiduría y secretos. Al entrar, fue recibido por Teresa, la bibliotecaria, una mujer de unos 50 años con cabello canoso recogido en un moño y ojos vivaces detrás de unas gafas de montura fina. Llevaba un vestido largo de algodón azul celeste que rozaba sus tobillos, y un collar de ámbar que tintineaba suavemente con cada movimiento. «Buenos días, Antonio», saludó con una sonrisa. «¿Qué te trae por aquí tan temprano?». Antonio le mostró la carta misteriosa, y Teresa frunció el ceño al leerla. «Esto parece algo antiguo, quizás relacionado con las tradiciones moriscas que aún se recuerdan en esta región. ¿Has oído hablar de los rituales de despertar que mezclan cuerpo y mente?». Antonio negó con la cabeza, intrigado. «Ven conmigo», dijo Teresa, guiándolo hacia una sección oculta de la biblioteca, donde descansaban libros polvorientos y manuscritos olvidados. «Aquí encontrarás textos sobre prácticas ancestrales, algunas tan antiguas como las propias piedras de Ronda. A veces, la clave para entender nuestro presente está en el pasado». Mientras hojeaban un libro encuadernado en cuero, Antonio notó la suavidad de las manos de Teresa. Sus dedos largos y delicados contrastaban con la fuerza que él había sentido en sus propias manos durante el ritual. En ese instante, una chispa de algo indeterminado apareció en sus ojos, una mezcla de curiosidad y un leve destello de deseo contenido. «¿Sabes?», bromeó Teresa con una sonrisa pícara. «A veces estos rituales no solo despiertan al cuerpo, sino también a otras partes que uno creía dormidas. Cuidado con lo que tocas, Antonio, que no todo es tan inocente». Antonio rió con ganas, sintiendo que esa complicidad inesperada le hacía bien. Era como si, poco a poco, no solo su cuerpo despertara, sino también su alma, su espíritu. Después de horas de investigación, descubrieron que el mensaje en el reloj y la carta estaban vinculados a un antiguo legado familiar, un secreto transmitido de generación en generación para proteger un poder que despertaba la vitalidad masculina mediante la conexión consciente con el cuerpo y la mente. Pero justo cuando Antonio creía estar más cerca de la verdad, un ruido fuerte resonó en el interior de la biblioteca. Las luces parpadearon y una sombra fugaz cruzó la sala. Teresa se tensó, y Antonio sintió que algo o alguien los observaba desde el silencio. «Esto no ha hecho más que empezar», susurró ella, con un brillo serio en la mirada. Antonio apretó la carta en su mano, consciente de que la aventura que había comenzado con un simple ritual de 5 minutos al día estaba a punto de revelar secretos mucho más profundos y peligrosos de lo que imaginaba. ¿Quién estaría detrás de esas sombras? ¿Y qué precio tendría descubrir la verdad? Mientras salían de la biblioteca, una figura encapuchada los vigilaba desde la esquina, desapareciendo entre la multitud con la misma rapidez con la que había aparecido. El misterio se espesaba, y Antonio comprendió que para recuperar lo que creía perdido, tendría que enfrentarse no solo a su cuerpo, sino también a enigmas que iban más allá del tiempo y la razón. Antonio regresó a su casa aquella tarde con el peso de las nuevas revelaciones y la sensación de que algo invisible comenzaba a rodearlo. La carta, ahora doblada cuidadosamente, descansaba sobre la mesa de madera envejecida en el salón, junto a una copa de vino tinto que Carmen le había dejado antes de salir a la plaza con sus amigas. La luz del ocaso entraba por la ventana, bañando la estancia con tonos anaranjados que parecían envolverlo en una aura cálida y, a la vez, misteriosa. Se quitó la chaqueta de cuero, dejando al descubierto la camisa azul marino que abrazaba su cuerpo con suavidad, y se dirigió hacia la habitación donde había comenzado su ritual. La atmósfera estaba cargada de una sensualidad sutil, el aroma a lavanda que Carmen solía usar, el tacto del lienzo de sus sábanas blancas y la tenue luz que filtraban las cortinas de encaje. Antonio se dejó caer lentamente sobre la cama, sintiendo como cada fibra de su ser vibraba con una mezcla de cansancio y expectación. Decidió practicar los movimientos que Eduardo le había enseñado, pero esta vez con una nueva intención, no solo reactivar su cuerpo, sino intentar conectar con ese legado oculto que empezaba a revelar.
Sus manos, cálidas y firmes, recorrieron lentamente la zona íntima, deslizando el anillo de dedos con un ritmo pausado y consciente. La presión en el perineo fue delicada y rítmica, mientras la respiración profunda sincronizaba cada gesto con una calma renovada. A medida que avanzaba, una sensación desconocida y placentera comenzó a invadirlo, un cosquilleo que ascendía desde el bajo vientre hasta la nuca, despertando un fuego interno que no recordaba haber sentido en años. En ese momento, una imagen fugaz cruzó su mente, una mujer vestida con un mantón de manila rojo, sus labios pintados de un carmesí intenso. Mirándolo con una mezcla de desafío y ternura, Antonio sonrió para sí, pensando que quizás el destino tenía sentido del humor. Si esta mujer es tan apasionada como parece, va a ponerme a bailar flamenco hasta que me duelan los huesos, musitó con una voz ronca, pero entonces, un sonido seco y metálico lo sobresaltó. La llave antigua de la puerta giró lentamente. Carmen había regresado antes de lo esperado. Antonio se cubrió con la sábana, el corazón latiéndole con fuerza, y se preguntó qué pensaría ella si supiera todo lo que estaba sucediendo en su interior. Ella entró con su vestido rojo de seda, ceñido al cuerpo, con un collar de perlas que resaltaba su cuello largo y elegante. Sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y preocupación. Sin decir palabra, se acercó y, con un movimiento suave, tomó la mano de Antonio entre las suyas, transmitiéndole una calma profunda. Antonio, susurró, no estás solo en esto. Lo que sea que estés descubriendo, lo enfrentaremos juntos. Él la miró, sintiendo que aquella conexión era más poderosa que cualquier misterio o ritual. La noche se cerró sobre ellos, y aunque muchas preguntas seguían sin respuesta, Antonio supo que el camino hacia la recuperación de su fuerza y su esencia apenas comenzaba, pero, en la oscuridad de la casa, un reflejo fugaz apareció en el espejo del pasillo, una sombra que no pertenecía a ninguno de los dos, vigilante y silenciosa. El juego estaba lejos de terminar.